Bienvenido o bienvenido a Thinking Forward, el podcast de innovación, ciencia y sostenibilidad de Zetaqua. Hoy es 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, o el día en que has descubierto que existe un Día Mundial del Agua. Este 2022, el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos. ¿Pero qué son los acuíferos? Los acuíferos son formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua y que alimentan manantiales, ríos, lagos y humedales, filtrándose finalmente a los océanos. Las aguas subterráneas son decisivas para el funcionamiento de los ecosistemas, y es por ello que la vida no sería posible sin ellas. Soy David Pacheco, y esto es Thinking Forward. ¡Empezamos! Hoy hemos traído a nuestro primer invitado, Damián Sánchez, investigador de Zetaqua Andalucía, que nos contará un poco más sobre los acuíferos, qué son, cuál es su estado y por qué debemos cuidarlos, entre otras cuestiones. Bienvenido, Damián. Buenos días, David. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por participar. Damián Sánchez es licenciado en Geología por la Universidad de Granada y doctor en Hidrogeología por la Universidad de Málaga. Es autor de un libro y de más de 40 contribuciones científicas. Actualmente es Project Manager en el área de gestión de recursos hídricos de Zetaqua Andalucía, actividad que compagina con su labor como docente. Damián, ¿podrías darnos algunos datos sobre el estado del agua subterránea en España y en el mundo en general? Sí, mira, yo empezaré diciendo que las aguas subterráneas son un recurso indispensable para el desarrollo de la vida, ¿no? Constituyen el agua subterránea la mayor reserva de agua dulce de todo el planeta. Imagínate, si quitamos los glaciares y los casquetes polares, el agua que está contenida ahí, que es de difícil acceso, el 97% del total de agua dulce del planeta está contenida en los acuíferos. De modo que el 3% restante estaría compuesto por el resto de las aguas superficiales, es decir, de ríos, lagos, humedales e incluso la humedad del suelo. Por tanto, constituyen una fuente de agua dulce indispensable, ¿no? Además son importantes porque bueno, las aguas del acuífero están conectadas con el ciclo hidrológico, es decir, el agua de lluvia se acaba infiltrando por los materiales, por las arenas, por esos materiales que son porosos, acaba llegando a los acuíferos y finalmente de los acuíferos pues vuelven a emerger a superficie pues, por manantiales o a veces directamente al cauce de los ríos, ¿no? También son importantes porque, bueno, muchas veces hacemos separación entre aguas superficiales y aguas subterráneas, ¿no? Pero imagínate que, bueno, aproximadamente el 50% del agua que vemos en nuestros ríos procede de aguas subterráneas, procede de manantiales o de descargas directamente hacia los ríos, ¿no? Y, y durante el verano, pues ese porcentaje es mayor. En el caso de España, que en verano pues llueve muy poco, el agua que vemos en los ríos pues procede fundamentalmente, se calcula que hasta en un 90% de aguas subterráneas, ¿no? Por tanto, fíjate la importancia, ¿no? Te puedo dar algún dato más. Para que te hagas una idea, el 75% de la población europea depende directa o sea, en mayor o menor medida del agua subterránea para el abastecimiento. O sea, el agua de grifo del 75% de la población europea procede en mayor o menor medida de las aguas subterráneas. Y bueno, yo te diría que las aguas subterráneas son fundamentales pues, para actividades como el abastecimiento de agua a la población, Ujú. sobre todo en poblaciones pequeñas, en pueblecitos, que suelen abastecerse pues, del manantial que hay cerca del pueblo o incluso de un pocito que se ha hecho junto al manantial. Y también, lógicamente, las aguas subterráneas son indispensables para la agricultura y también para gran parte de la industria que se abastece pues también de aguas subterráneas, ¿no? Yo creo que todos estos son bueno, algunos datos que demuestran la importancia de las aguas subterráneas. Sin duda, está clarísimo que es una de las principales, si no la principal fuente de agua dulce del planeta, por lo que estamos hablando de una fuente primordial y, como decías, para un 75% de la población europea es la principal fuente, ¿no? Del agua que consumen. O sea que la pregunta se contesta sola. La importancia de cuidar el agua subterránea es fundamental
en sí, o sea que está más que claro con la información que has dado de que es vital cuidar el agua subterránea, porque ¿a qué retos se enfrenta el agua subterránea? Es decir, ¿qué problemáticas pueden tener? Yo te diría que los principales retos, por un lado, eh, vienen dados por la calidad de las aguas subterráneas y también por su cantidad. Aunque en términos generales, si cogemos, por ejemplo, el caso de España, todavía, digamos, no aprovechamos todo el volumen disponible de aguas subterráneas. Si te doy un dato, se calcula que aproximadamente en España los recursos de agua subterránea, es decir, la cantidad de agua subterránea que se renueva anualmente está en torno a los 30.000 hectómetros cúbicos. La explotación actual en España está en torno a los 6.000. Es decir, tenemos una disponibilidad de 30.000 y estamos utilizando, explotando, Ujú. si quieres, 6.000 hectómetros cúbicos. De modo que hay todavía margen para utilizar más aguas subterráneas, ¿no? Pero claro, eso desde un punto de vista general. Hay casos en los que existe sobreexplotación, es decir, donde se está extrayendo del acuífero más agua de la que dispone, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos problemas. Por tanto, uno de los retos es paliar estos problemas de cantidad de agua en algunos acuíferos donde se extrae más agua de la que realmente hay disponible, ¿no? Y yo creo que a todos nos suenan algunos ejemplos más o menos paradigmáticos, ¿no? A nivel español, como son Doñana, que se habla últimamente mucho en la prensa, las Ujú. tablas de Daimiel, que son ecosistemas con un valor ecológico importantísimo que dependen de las aguas subterráneas. Y si se explotan muchas aguas subterráneas, eso tiene consecuencias en el ecosistema. Por tanto, uno de los retos vendría por la cantidad del agua. Y el otro reto estaría en la adaptación bueno, en la adaptación al cambio climático también. Es decir, em, el cambio climático va a disminuir la cantidad de recursos disponibles y eso va a afectar también a las aguas subterráneas. Y por tanto, también tenemos que aplicar medidas para que no se produzca una reducción significativa de los recursos subterráneos. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, potenciando lo que se conoce como recarga artificial, es decir, Ujú. utilizar las aguas sobrantes o excedentarias que tenemos durante los meses más húmedos, cuando llueve, y recargar los acuíferos de manera eh, artificial, si quieres, para utilizarlo, digamos, como si fuera un embalse. Llenamos el embalse, llenamos el acuífero durante los meses más húmedos para poder aprovechar esas aguas, bien durante el verano, cuando tenemos menos recursos disponibles, o bien durante las épocas de sequía, poder utilizar esas aguas. Y por último, te comentaría como reto los contaminantes emergentes, ¿eh? Cuando hablo de contaminantes emergentes me refiero a nuevos contaminantes que están llegando a las aguas naturales, eh, pues, por ejemplo, pues productos farmacéuticos, la cafeína, ¿no?, del café, incluso Ujú. drogas ilícitas, ¿no?, que se encuentran en el agua. Estos son contaminantes que llegan a las aguas superficiales y de las aguas superficiales pueden pasar a las subterráneas. Y para mí también constituye un reto, ¿eh? Tenemos que hacer un esfuerzo grande para no deteriorar la calidad química de las aguas subterráneas, pues con estos nuevos contaminantes que están llegando. Totalmente. Muy interesante, la verdad. En este caso, desde el ámbito de la investigación, ¿en qué se está trabajando? Es decir, ¿qué proyectos o qué iniciativas hay en el marco de las aguas subterráneas para hacer frente, ¿no?, a estos retos, tanto de calidad, como comentabas, en lo que refiere a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, como en la calidad, en lo que afecta a los nuevos contaminantes que puedan afectarlas? Mira, en Cetacua estamos trabajando en varias líneas de investigación para resolver estos retos, ¿no? Una de ellas está centrada en los nitratos. Ujú. ¿Por qué no estamos centrando en los nitratos? Pues porque son los principales responsables del deterioro de la calidad de la agua subterránea. Y te voy a dar un dato que lo refleja, ¿no? Si cogemos todos los acuíferos europeos, y no solo de España, sino todos los europeos, el responsable
el contaminante responsable de que esté en mal estado químico, que tenga mala calidad, es el nitrato. O sea que a nivel europeo el principal responsable es el nitrato, ¿no? Concentraciones muy elevadas de nitrato en el agua. Nosotros tenemos un proyecto en marcha que se llama Nirvana, Life Nirvana, y es un proyecto que trata de plantear una solución para eliminar los nitratos, para reducir la concentración, el contenido de nitrato en el agua subterránea. Y además lo queremos hacer in situ, es decir, me explico. Hay un modo de eliminar los nitratos en el agua que es sacando, extrayendo el agua del acuífero y tratándola en el exterior. Con lo cual eso tiene un coste energético porque tienes que bombear el agua del acuífero al exterior. Nosotros queremos hacerlo in situ, dentro del acuífero, un tratamiento in situ. Lo que significa que no tenemos que extraer el agua del acuífero y por tanto no consumimos energía y por consiguiente es un método respetuoso con el medio ambiente porque no tenemos un consumo de energía y por tanto emisiones de CO2. Y el objetivo es transformar ese nitrato en nitrógeno gaseoso que volvería a la atmósfera y que es un gas absolutamente inocuo. De hecho, el aire que estamos respirando tú y yo ahora mismo tiene un 78% de nitrógeno, con lo cual es absolutamente inocuo. Otra línea de investigación es como lo que te comentaba antes, ¿no? La adaptación al cambio climático. Y eso lo estamos haciendo a través de recarga artificial, es decir, la introducción de agua desde superficie al acuífero y utilizando unas aguas que actualmente no estamos aprovechando, que son las aguas residuales urbanas depuradas. Es decir, actualmente la mayor parte, la mayor parte de la población española está concentrada en la costa. Eso significa que tenemos estaciones depuradoras en la costa, donde llega toda el agua que viene de nuestro grifo, de nuestras cisternas, etc. Esa agua se depura, pero finalmente esa agua, en la mayor parte de los casos, se vierte de nuevo al mar. Lo que nosotros planteamos es, oye, ¿por qué no utilizamos esas aguas que ya están depuradas y las introducimos en los acuíferos, de modo que podamos, digamos, rellenar, completar, llenar nuestros embalses y poder usar ese agua? Y eso lo estamos haciendo en un proyecto que ha comenzado recientemente, que se llama Life Matrix, y que, bueno, combina por un lado un tratamiento adicional del agua ya depurada, digamos, para que tenga una calidad aún mejor, y lo combinamos con una herramienta digital que nos permita controlar el efecto de esa introducción de agua en el acuífero desde un punto de vista medioambiental, es decir, que no generemos ningún perjuicio al agua del acuífero, que ya está en el acuífero, y también sanitario. Es decir, que si donde yo estoy introduciendo el agua en el acuífero a 500 metros o 600 metros hay un vecino que tiene un pozo y que lo usa para regar o para abastecimiento, pues que no tenga ningún deterioro tampoco sanitario, ¿no? Y por último, destacaría otro proyecto que tenemos que, bueno, que pretende mejorar la calidad y la cantidad del agua subterránea, ¿no? Y lo hace a través de la gobernanza, que no es una cuestión baladí cuando hablamos de aguas subterráneas. Totalmente. Las aguas subterráneas, a diferencia de las superficiales, en primer lugar, no se ven, es decir, tú no sabes si hay más o menos agua. Y por otro lado es un recurso compartido. Y te lo explico muy claramente. Imagínate que yo tengo una parcela en el campo y tengo mi pozo. Y yo extraigo agua. Si mi vecino justo al lado hace un pozo en su terreno y explota más agua, a mí me va a dejar sin agua. Es decir, el reto de la gestión de las aguas subterráneas es que es un recurso compartido. No podemos poner límites. No es como en un río que puedes poner un dique o una presa. En las aguas subterráneas no puede. Y eso plantea retos a nivel de gobernanza. Y este reto lo tratamos o lo estudiamos en un proyecto que se llama GOTAN, proyecto europeo, donde planteamos un modelo de gobernanza distinto, donde en lugar de ser la administración la que dice lo que hay que hacer, le dice, oye, tu usuario tienes tal cantidad de agua, tú tienes que hacer esto. Lo que planteamos es justo lo contrario. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Es decir, vamos a crear una herramienta con todos los usuarios del agua, con todas las partes interesadas del agua subterránea, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a establecer unas normas de gestión, de gobernanza de nuestro acuífero, en la que todos estemos de acuerdo. Y a partir de ahí, hacer una gestión responsable de las aguas subterráneas, ¿no? Por lo tanto, estas son las tres líneas, bueno, que estamos desarrollando en Zetacua y, bueno, a las que le vemos pues mucho potencial. Vale, estamos hablando de proyectos que están actualmente en marcha, es decir, proyectos que a día de hoy ya están investigando en este ámbito. Entonces, de cara a futuro, quizá a medio o largo plazo,
¿en qué retos crees, o sea, cuáles crees que son los retos a los que se enfrentarán las aguas subterráneas o cómo se deberían enfocar futuras investigaciones en este ámbito? Es decir, ¿son retos que quizá ya existen y que se agravarán, nuevos retos que surgirán, como lo que comentabas de la adaptación al cambio climático, ¿no? Es algo que está presente ya hoy en día, pero que de cara a futuro se prevé que la situación empeorará y que deberemos adaptarnos, ¿no?, a esta situación, como comentabas. Yo dividiría los retos a los que se van a enfrentar las aguas subterráneas en dos categorías, ¿no? La primera sería en términos de calidad, de la calidad del agua. Y aquí, claro, el primer reto para mí no es nuevo, ¿eh? Es un problema al que nos estamos enfrentando desde hace décadas, que es el de los nitratos. Y te doy un dato. Mira, existe una directiva europea que es aplicable a todos los Estados miembros, específica para tratar, tratar de disminuir la concentración de nitratos en las aguas superficiales y en las aguas subterráneas. Esa directiva de 1991. Es decir, estamos hablando de una directiva de hace más de... Y a pesar de que lleva 30 años en marcha, como te decía antes, el principal problema de calidad de las aguas subterráneas a nivel europeo sigue siendo el nitrato. Por tanto, para mí, y desgraciadamente, sigue siendo un reto. Pero también quería añadir un comentario al respecto. Creo que el problema de los nitratos se puede solucionar o espero que se solucione mediante la profesionalización de la agricultura. Y me explico muy rápidamente. Hasta ahora, el nivel de profesionalización de la agricultura, digamos que ha sido bajo. Entonces creo que ocurre lo mismo que quizás nos ocurre a todos nosotros cuando ponemos una lavadora, que aunque nos dice es la instrucción es que hay que echar medio vaso, pues siempre echamos un poquito más, ¿no? Pues para que se quede más limpio, ¿no? Pues creo que algo parecido ocurre en la agricultura, ¿eh? Cuando tú eres agricultor, lo que quieres es que tu producción sea lo mayor posible. Entonces, pues al final echas un poquito más de fertilizante del que te recomiendan para asegurarte de que a la planta no le va a faltar. ¿Qué es lo que ocurre con el fertilizante sobrante, con el nitrato sobrante? Pues que acaba infiltrándose y llega al acuífero. Por tanto, a medida que se vaya profesionalizando la agricultura y por tanto se aplique al cultivo la cantidad exacta de nitrato que necesita la planta, dejará de haber nitrato en excedente y por tanto no llegará a las aguas subterráneas. Y esto es algo que se empieza a ver en algunos países como por ejemplo en Francia. Esto se está viendo. En relación también con la calidad y muy relacionado también con la agricultura es el tema de los pesticidas. Cuando hablo de pesticidas me refiero a herbicidas, fungicidas, insecticidas, es decir, productos químicos sintéticos, es decir, que no existen en la naturaleza de manera natural, que aplicamos a las plantas para evitar plagas. ¿Cuál es el problema de estos pesticidas? Pues que la administración va a remolque de la situación. Y me explico. ¿Qué es lo que hacen las empresas cuando una norma impide o prohíbe la aplicación de un producto fitosanitario de estas características porque está generando un problema de contaminación? Pues modifican la composición química de la molécula y entonces esa molécula ya no le afecta la normativa vigente. Por tanto, ahí sí que tenemos un reto. Esos pesticidas están llegando a las aguas subterráneas y también constituyen un problema. Y finalmente, bueno, insistiría en el tema de los contaminantes emergentes. Esto es algo en lo que se lleva estudiando ya algunos años. Estamos viendo que las aguas superficiales, incluso las aguas que depuramos en nuestras depuradoras, tienen concentraciones de contaminantes emergentes. Y como decía antes, si esas aguas superficiales de nuestros ríos se acaban infiltrando al acuífero, pues esos contaminantes también llegan al acuífero. Por tanto, destacaría esos retos a nivel de calidad. Y ya para terminar, creo que también hay que, digamos, otro reto importante es el tema de la resiliencia frente al cambio climático. Todos los expertos están de acuerdo en que vamos a tener precipitaciones más irregulares. En algunos sectores, como por ejemplo en el Mediterráneo español, vamos a tener una reducción de precipitaciones en lo que se prevé. Y eso significa menos agua en nuestros ríos, pero también menos agua en nuestros acuíferos. Y creo que aquí, menos a mí me parece que una solución y un reto que tenemos que desarrollar es el de aumentar la cantidad de agua que tienen nuestros acuíferos mediante recarga artificial, es decir, mediante la introducción artificial de agua en nuestros acuíferos y utilizando aguas residuales depuradas
porque como te decía antes, estas aguas depuradas, sobre todo en la zona costera, tenemos un volumen de agua muy, muy grande que actualmente estamos devolviendo al mar y que podríamos aprovechar para llenar nuestros acuíferos, llenarlos, de modo que cuando llegue una sequía tengamos nuestros acuíferos llenos y por tanto podamos hacer uso de esas aguas, ¿no? Estos serían para mí los principales retos de aquí a, digamos, a un futuro próximo, ¿no? Está claro que tanto a día de hoy el papel de las aguas subterráneas es fundamental y de cara al futuro, viendo los retos a los que nos enfrentaremos, también el papel que jugarán los acuíferos es crucial, por lo que es fundamental cuidarlos y fundamental que la investigación pues, se centre en solventar estos retos y proponer soluciones que bueno, nos permitan mejorar la calidad de las aguas subterráneas en los acuíferos y también hacer frente a los problemas de sobreexplotación y de falta de aguas subterráneas que también nos toca. Entonces, Damián, bueno, antes de terminar, nos gustaría que propongas una pregunta sobre este tema, sobre las aguas subterráneas, para publicarla en nuestras redes sociales y que nuestros seguidores y seguidoras la puedan responder. Y bueno, la respuesta la daremos en el siguiente episodio. Pues yo plantearía, claro, una pregunta muy, lógicamente, relacionada con las aguas subterráneas, ¿no? Es la siguiente. A ver si nuestros oyentes la saben. La pregunta es la siguiente. La velocidad media de desplazamiento, o sea, ¿cuál es la velocidad media de desplazamiento del agua subterránea en el interior de los acuíferos? Es decir, una vez que el agua está en el acuífero, ¿a qué velocidad se desplaza, ¿no? Y doy 3 opciones, ¿eh? Una de las opciones es la correcta. Pues la primera sería que la velocidad es de varios centímetros al día, varios centímetros al día. La opción B, la segunda, sería varios metros al día. Y la tercera opción, varios metros a la hora. Pues ahí dejo la pregunta, a ver qué dicen nuestros oyentes. Genial, Damián. Pues muchísimas gracias por haber participado en este primer episodio de Thinking Forward. Ha sido un placer contar contigo y con todo tu conocimiento. La verdad es que he aprendido un montón sobre aguas subterráneas y seguro que nuestros oyentes también. Muchísimas gracias, Damián. Pues muchas gracias, David, por la invitación y además te agradezco especialmente que el primer podcast de esta serie que comenzáis ahora se lo hayáis dedicado a las aguas subterráneas. Y bueno, ha sido un placer hablar contigo. Genial. Muchísimas gracias, Damián. Bien, gracias. Hasta luego. Poco más que añadir. Hoy, en el Día Mundial del Agua, queremos destacar la importancia y el valor de las aguas subterráneas, que como nos ha comentado Damián, es inmenso. Como ya sabéis, este es el podcast de Zetacua, el Centro Tecnológico del Agua, creado para asegurar la eficiencia del ciclo del agua y que desde hoy se asegurará de que tú sigas Thinking Forward. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Nos vemos en el siguiente. Mientras, síguenos en redes sociales y en zetacua.com. Hasta pronto.